Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están? Ya en breve vamos a ir arrancando, ¿sí? Vamos a tratar de empezar a introducir un poco lo que es este proceso de selección de personal. Hola Miel, hola a todos los que están llegando. Vamos a tratar de empezar a introducir esto, ¿sí? Y después vamos a dedicarnos a mirar algunas bitácoras más. ¿Cómo van? ¿Alguien tiene alguna duda? La puede ir dejando en el chat mientras van llegando los demás. Bien, bueno, ¿les parece si vamos arrancando? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a empezar a trabajar un poco lo que tenemos para hoy, ¿sí? Que es una breve introducción a el proceso de reclutamiento, ¿sí? Y selección de personal, ¿sí? También con lo que refiere a la selección IT, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con lo IT, ¿sí? Muy por arriba hasta que comencemos con ese proceso, ¿sí? De modo más profundo. Bien, les recuerdo que para la semana que viene vamos a trabajar con sus descriptivos, ¿sí? Así que por favor no olviden traerlos, ¿sí? Para compartirlos, para que podamos charlarlos un poco, ¿sí? Em, la idea es que puedan compartir una pantalla, si pueden y si quieren, ¿sí? Si se animan, es como lo ideal, ¿sí? Y bueno, puedan contar un poco cómo pensaron el puesto, ¿sí? Para qué lo pensaron, entre otras cuestiones más. Porque de esto va a depender mucho nuestra próxima actividad, que no solamente engloba lo que es el reclutamiento y la selección, sino que también va a tener que ver con, bueno, todos los otros temas, ¿sí? El cartelito de búsqueda, la plataforma más adecuada para buscarlo, etcétera, 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 ¿sí? Sin tantos preámbulos, yo les voy a compartir algunas imágenes, ¿sí? Para que podamos interactuar un poco y me cuenten qué es lo que ven, ¿sí? Vamos a empezar por algunas muy básicas, ¿sí? Como por ejemplo esta que está acá, ¿sí? ¿Qué ven ahí? Una chica saludando como a la entrevistadora sería. Ajá, una chica saludando a una entrevistadora, dicen por ahí. El descriptivo ustedes lo tienen que tener para el martes a la noche, ¿sí? Martes a la noche y jueves a la noche, cualquiera de los dos días. Bien, ¿qué vemos por acá?
¿Alguien arriesga algo? ¿Y parece lo mismo, pero como en grupo o con más entrevistadores? Parece que lo mismo, sí, pero con más entrevistadores. Y los entrevistadores tienen un par de cualidades, ¿sí? Fíjense que hay uno de ellos que es mucho más grande, ¿sí? La chica pareciera ser mucho más joven y el chico pareciera tener, ¿sí? Como una edad promedio, ¿sí? Ni demasiado grande ni demasiado chico, ¿sí? ¿Y qué pasa particularmente acá? Un robot. Hay un robot, ¿sí? Fíjense que en todas las situaciones nosotros veíamos entrevistas, ¿sí? Donde se saludaban, donde parecían algunas que tenían un final feliz. Acá vemos, ¿sí? Que quien está estrechando la mano es un robot, ¿sí? Es una inteligencia, algún tipo de inteligencia, ¿sí? eh, artificial que es bastante común, ¿sí? ¿Y qué estaría sucediendo particularmente en este caso? Es una entrevista virtual. Claro. Es una entrevista, ¿sí? Es virtual y ¿qué más pareciera ser? Grupal también. Grupal, ¿sí? No solamente que es una entrevista virtual, sino que tiene una dinámica de entrevista que es de tipo grupal, que ya vamos a ver bien en breve, ¿sí? La semana que viene seguramente, de qué se trata esto de las entrevistas grupales, de las dinámicas grupales y de las entrevistas individuales, ¿sí? Entonces, ¿para qué sentido tenían todas estas imágenes? ¿Sí? Fíjense esa. ¿Qué me dicen de esa? Con realidad virtual. Pareciera haber realidad virtual, exactamente, ¿sí? El metaverso, claro que sí. Fíjense, ¿sí? Entonces, ¿para qué todo este preámbulo, ¿sí? de imágenes, donde vemos entrevistadores y entrevistados en diferentes contextos, en diferentes formatos y con diferentes herramientas, ¿sí? Básicamente para empezar a abrir un poco el panorama, en primer lugar, sobre la manera de trabajar y en segundo lugar sobre la introducción de las nuevas herramientas en el ámbito, ¿sí? El robot saludando y la realidad virtual, ¿sí? O el metaverso están siendo bastante frecuentes en este campo, ¿sí? Y valga la redundancia, son también una realidad a la cual vamos a tener que, bueno, poder trabajar, hacernos amigos, ¿sí? Tratar de que no nos lleve puestos. Entonces, la realidad, ¿sí? También para nosotros es que el mundo del trabajo está cambiando, ¿sí? Las maneras de trabajar están cambiando. Todos los días hay tecnológicamente avances nuevos, ¿sí? Particularmente todo lo que tiene que ver con el campo IT, todos los días tiene, ¿sí? Incluso puestos nuevos, ¿sí? Todos los días hay desafíos en relación a esto, ¿sí? Porque hay gente que todo el tiempo, ¿sí? Está en este ámbito de la informática, de la tecnología y de lo digital, y en este hacer descubre cosas, ¿sí? Que después se van transformando en modos, puestos de trabajo, ¿sí? Cosas para funciones de algunos, y vamos a tener que empezar a pensar en todo este universo, ¿sí? ¿Qué perfil tiene que tener el selector en última instancia? ¿Cómo tiene que ser, según ustedes,
¿Qué cualidades debería tener un selector de personal? ¿Alguien arriesga algo? Y como escucha activa, por lo menos, como para poder escuchar a la persona que estás entrevistando y entender lo que te está diciendo. Bien, una escucha activa, ahí vamos, habilidades blandas. ¿Qué más debería tener el selector? Habilidades de comunicación, dice Ale. Exacto, ahí vamos, habilidades blandas otra vez. Comunicarse generativa y productivamente, ¿sí? ¿Qué más? Saber observar también. Saber observar, ¿sí? Podríamos decir que cierta mirada analítica, intuitiva, tecnológicas también, ahí va, habilidades duras, ¿sí? Ahora esto lo vamos a ver más que nada con lo que tiene que ver con los perfiles IT, ¿sí? Los perfiles IT ya vamos a ver un poco más la semana que viene, pero básicamente nos imponen un esfuerzo un poco extra, ¿sí? Porque vamos a tener que conocer la terminología específica, ¿sí? Del mundo tecnológico y por ahí porque también nos va a requerir un poco más de habilidades de comunicación, de negociación, ¿sí? Orientadas sobre todo a la retención de talentos. Pero yo a todo eso que ustedes vienen diciendo les agrego algunas cosas más, ¿sí? El selector es alguien que tiene algunas cualidades, ¿sí? Como por ejemplo diseñar puestos atractivos, ¿sí? Esto que veníamos viendo con el diseño de puestos, es decir, trabajar comunicacionalmente, ¿sí? El lenguaje de una manera tal que ese puesto, ¿sí? Sea un puesto deseable para quien está del otro lado y busca un trabajo, ¿sí? La capacidad para buscar el método de selección que mejor se adapte a las necesidades del puesto también es una capacidad que tiene que tener el selector, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar la semana que viene que hay puestos que requieren, por ejemplo, que el selector desempeñe una batería de test, ¿sí? Y en este punto el selector también en todo caso va a tener que ser psicólogo, ¿sí? O el proceso de selección va a tener que fragmentarse de manera tal que haya una parte, ¿sí? Que realice los primeros dos pasos y una tercera parte que se encargue de la segunda parte, perdón, que se encargue de la batería de test. Pero lo cierto, ¿sí? Es que dependiendo de la cultura de la organización, dependiendo del puesto en particular, vamos a tener que ver qué método de llevar adelante este proceso de selección se adapta mejor a las necesidades, ¿sí? Otra capacidad muy importante que tenemos que tener es la capacidad de analizar y de prever las necesidades que tiene una organización, ¿sí? Es decir, no solamente ¿sí? diseñarle un puesto atractivo y ver qué método de selección se adapta, sino que además podemos también tener que llegar a inferir ¿sí? que si bien ahora nosotros nos estamos dedicando a la búsqueda de un puesto en específico, puede que en algún futuro se necesiten otras cosas, ¿sí? Y eso lo tenemos que poder ver, ¿sí? Si uno es un ávido selector, tiene que tener en cuenta, ¿sí? Que hay cosas que en el futuro se van a empezar a necesitar, ¿sí? Capacidad para adecuar y para integrar, ¿sí? Que ya vamos a ver después, dentro de unas semanas también, lo que es el proceso de inducción, ya que nosotros no solamente nos dedicamos a el diseño de puestos, la búsqueda y el encuentro con esta persona ideal para ocupar este puesto, sino que también tenemos que integrarla, ¿sí? A la organización. Entonces, tenemos que tener esta capacidad, ¿sí? De adecuar y de integrar a la persona nueva, ¿sí? Si hablamos particularmente de selección y reclutamiento IT, como yo les presento ahí, tenemos que tener sobre todo mucha perseverancia, mucha paciencia, muchas habilidades blandas, ¿sí? Como por ejemplo la capacidad de adaptarnos, ¿sí? La capacidad de ser flexibles psicológicamente, las habilidades duras en idiomas, por ejemplo, tanto en idiomas extranjeros, ¿sí? Como preferentemente el inglés, ¿sí? Como en el idioma propio del rubro. Ustedes saben que
El rubro informático, ¿sí? El rubro tecnologías de la información tiene sus términos, tiene sus siglas, tiene sus abreviaturas, ¿sí? Que son las que generalmente ustedes encuentran en las publicidades de los puestos de IT, ¿sí? Que después vamos a ver, que yo les voy a dejar un glosario para que se vayan interiorizando más o menos en qué significa, ¿sí? Cada cosa, y también vamos a ver ejemplos. Y obviamente también que para el reclutamiento IT, que generalmente se hace de modo virtual, generalmente son remotas siempre estas experiencias, un buen desarrollo de entrevistas, ¿sí? Uno tiene que ser bueno entrevistando y también adquirir habilidades, ¿sí? Para entrevistar es una competencia que se aprende, ¿sí? Como muchas de las habilidades blandas. Se pueden aprender y se pueden entrenar, así que paciencia y a no desesperar. Pero algo muy importante, ¿sí? Antes de saber qué es cada cosa, ¿sí? Es entender que si el reclutamiento y la selección son lo mismo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son lo mismo reclutamiento y selección? Para mí no, para mí primero reclutan gente y después es de selección. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera arriesgar algo? Este no es un Padlet, este es un PowerPoint, ¿sí? Que se llama Introducción a la selección de personal, que ya se los dejé en el Drive, ¿sí? Bien, ¿alguien más tiene ideas sobre en dónde El radica? reclutamiento es como una convocatoria a las personas, Ajá, bueno, sería eso entonces. ahí vamos, sí, va por ahí, es correcto. El reclutamiento persigue, sí, ya se los voy adelantando, lo que persigue el reclutamiento es obtener un conjunto de solicitudes de empleo, ¿sí? Pero ya vamos a ver las definiciones concretas. Me interesaba saber si lo asociaban a algo igual, ¿sí? Como conceptos iguales o como conceptos distintos. Y por lo que veo, todos tienen bastante claro que son dos cuestiones diferentes. Si bien, valga la aclaración, si alguno de ustedes pensaban que era lo mismo, esto no está mal, ya que durante muchísimo tiempo se pensó que reclutamiento y selección eran sinónimos, ¿sí? Y a veces en vez de hablar de una cosa hablaban de la otra y hablaban de, por ejemplo, hablaban de selección como de reclutamiento y de reclutamiento como selección y parecía ser todo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, si comenzamos a definir, sabemos que claramente no, ¿sí? Reclutamiento y selección no son sinónimos, no son iguales, ¿sí? El reclutamiento es un proceso que trata de identificar y convocar a la organización, ¿sí? Laboral a posibles candidatos capacitados y aptos para ocupar los puestos vacantes, ¿sí? En determinada empresa. Como yo les adelantaba hoy, la idea de reclutar es obtener un conjunto bastante grande de solicitudes de empleo, ¿sí? Este reclutamiento se puede cubrir de dos modos, a modo interno, ¿sí? Es decir, dentro de la misma empresa, contratando gente de la misma empresa, ¿sí? Abriendo lo que se llaman búsquedas internas, ¿sí? O externo, directamente recurriendo por fuera de la organización, ¿sí? Para tratar de renovar un poco el aire, ¿sí? Y la plantilla. Mientras que la selección es la etapa posterior, ¿sí? Como ustedes comentaban ahí. La selección ya directamente se trata, ¿sí? De el proceso a partir del cual recursos humanos, ¿sí? En todo su staff, se dispone a elegir a los mejores candidatos, ¿sí? De toda esa batería para ocupar uno o varios roles, ¿sí? El proceso de selección suele ser bastante costoso, ¿sí? Sobre todo si es terciarizado, y suele llevar bastante tiempo, ¿sí? Obviamente el costo y el tiempo, ¿sí? Son variables también que van a depender de para quién estamos trabajando, ¿sí? Cuál es la idea que tiene la gente que nos contrata, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, uno desde su experiencia y bagaje de conocimiento
tiene todo un derecho de ponerle un costo y un tiempo a su servicio, ¿sí? Entonces, eso en última instancia es variable en el sentido de que nosotros vamos a tener que analizar, ¿sí? Cuánto costo y cuánto tiempo nos va a llevar ese proceso, ¿sí? Implica una serie de pasos, que ya los vamos a ver la semana que viene mucho más adentrados, que tienen que ver con entrevistas preliminares, encuentros situacionales con el grupo de trabajo, la batería de test, la parte médica, ¿sí? En ocasiones tiene todos estos pasos, como yo les decía, y es un proceso completo, y en otras no, ¿sí? Y acá radica esta capacidad que tenemos como selectores de decir, bueno, para este puesto, para esta empresa y para esta cultura, simplemente vamos a agarrar una batería de currículum vitae, vamos a seleccionar y vamos a hacer una entrevista individual o dos, ¿sí? Mientras que para otros puestos con otra cultura, ¿sí? De determinadas empresas, uno va a decir, bueno, acá vamos a hacer un gran reclutamiento, vamos a obtener bastantes currículum vitae, vamos a hacer base de datos, vamos a hacer entrevista grupal, vamos a hacer entrevista individual, vamos a ubicar al candidato y los garantes y vamos a hacer batería de test y vamos a hacer preocupacional y vamos a hacer, ¿sí? Fíjense que es todo un proceso largo para algunas organizaciones, costosísimo, mientras que para otras es bastante sencillo, ¿sí? Entonces todo va a depender de la empresa y la cultura que tenga ese lugar, ¿sí? Y también de la necesidad, de cómo ellos entiendan esa necesidad de personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el caso particular en el reclutamiento y la selección IT? ¿Sí? Todos estos conceptos que hemos visto para el IT no pierden eficacia, ¿sí? Solamente que están anclados a lo que es la tecnología de la información, ¿sí? Las siglas IT significan tecnología de la información, ¿sí? ¿Qué engloban los perfiles de tecnologías de la información o los perfiles famosos IT? Bueno, todos esos perfiles que están relacionados con la tecnología, ¿sí? Y con el objetivo de almacenar, recuperar, transmitir, manipular datos, ¿sí? Y gestionarlos en beneficio de toda la organización, ¿sí? Con la creciente digitalización del trabajo, muchas empresas están reconvirtiendo y rehaciendo sus organigramas y agregando áreas IT a sus diferentes estructuras, ¿sí? Así que es un campo, ¿sí? Que cada vez se expande más, ¿sí? Y en el que cada vez se descubren más cosas nuevas, ¿sí? Que ya nos vamos a ir adentrando también en ese sentido. ¿Quién es, sí, un reclutador para perfiles específicamente IT, sí, o IT? Bueno, el reclutador específicamente de perfiles IT selecciona a los candidatos relacionados con esta industria tecnológica, ¿sí? Tienen un fuerte respaldo y un fuerte conocimiento en tecnologías, ¿sí? Por eso digo que cuando uno quiere meterse en el mundo IT tiene que empezar a adentrarse a los conceptos tecnológicos y empezar a hablar su lenguaje. Y es alguien que también tiene una capacidad suficiente para evaluar si el candidato se alinea con la cultura de la empresa, ¿sí? Desde su personalidad hasta sus objetivos personales, ¿sí? También va a poder filtrar su perfil, ¿sí? Dependiendo de los requisitos del puesto. Y ya vamos a ver después con qué tipo de preguntas calibradoras, ¿sí? Podemos ir descubriendo la experiencia, la no experiencia, la formación, la no formación. Piense que en el campo IT hay gente que no necesariamente tiene carreras universitarias, ¿sí? Los perfiles IT generalmente no están en los claustros universitarios, ¿sí? Generalmente están trabajando porque generalmente son gente que ama la tecnología, ¿sí? Y todos los días descubre cosas nuevas. Entonces, muchas veces ellos van más adelantados en conocimiento que nosotros los reclutadores IT mismos, ¿sí? Y cada vez, ¿sí? Salen más cuestiones nuevas que solamente vamos a poder descubrir en el diálogo de entrevistas con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en las próximas clases? Bueno, en las próximas clases de la semana que viene, aparte de que ustedes van a proyectar sus descriptivos, vamos a empezar a desarrollar los procesos de selección general, ¿sí? Desde ya les adelanto que un proceso de selección consta de 4 etapas, ¿sí? Búsqueda, preselección, selección y ranking, ¿sí? En el medio de esas 4 etapas vamos a tratar de describir qué es una entrevista laboral, ¿sí?
y cómo vamos a tratar de tener entrevistas laborales exitosas a partir también del uso de la programación neurolingüística como una herramienta. Y en el medio de todo eso también vamos a ver test proyectivos gráficos, ¿sí? Y en el medio de todo eso también vamos a tratar de meternos en el formato que tiene la entrevista para la búsqueda y selección de los perfiles IT con algún ejemplo de los perfiles, ¿sí? Sepan que estos últimos 2 meses van a ser meses intensivos. Entonces todo el tiempo vamos a estar hablando de cosas nuevas para los cuales ustedes van a tener que tener, ¿sí?, las lecturas y las actividades al día, ¿sí? Bien, ¿cómo les fue? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ahí voy al chat. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Fue mucha información? La semana que viene ya directamente entramos en lo que ustedes tienen en el cuadernillo como clases 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Así que si quieren adelantar lectura, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Mientras desarrollamos sus descriptivos de puesto, nos vamos a dedicar a explayarnos respecto de esto, que casi siempre lleva mucho tiempo y tiene bastantes dudas. Ahí voy al chat. Yo no pude hacer la actividad de esta semana porque estuve complicada y me atrasé, pero estoy poniéndome al día. Perfecto, mientras vos tengas al día el descriptivo, que es lo que vamos a usar para la semana que viene, y la consigna para hacer el descriptivo está en el grupo de WhatsApp y está también en el Drive, y hemos trabajado acá múltiples ejemplos sobre el descriptivo. Ya teniendo el descriptivo estás al día, ¿sí? Al menos en esta segunda parte. Hablamos de que es indispensable ese descriptivo porque nos va a servir como modelo. Los descriptivos del puesto, ¿lo puedo dejar en el Padlet? Sí, claro, se pueden dejar en el Padlet y yo después lo bajo y comparto. ¿Sí? Todavía no he tenido tiempo de mirar si hay alguna plantilla. Pero bueno, de última trabájenlo en un Word con un formato documento y si yo descubro después una plantilla se las acerco en el Drive, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguien más? En el bloque que sigue vamos a mirar algunas bitácoras más, ¿sí? De los puestos de trabajo y después de eso nos vamos a ya despedir, ¿sí? Y nos vamos a encontrar la semana que viene con los descriptivos y con todo este proceso generalista y IT, ¿sí? De encontrar gente. ¿Mm? Que se adapte a nuestros descriptivos, ¿sí? Que es como lo más importante, a fin de cuentas. Bien, dudas, preguntas, comentarios. ¿Nadie tiene dudas? ¿Duditas pequeñas, grandes? Bueno, sepan que lo ideal para estar al día, ¿sí?
es la lectura desde la clase 19 a la 23, ¿sí? Y la actividad del descriptivo, que la pueden dejar en el Padlet si no tienen para compartir. Y si no, la idea es que traigan y nos compartan mientras estamos acá, ¿sí? Y nos puedan contar un poco cómo han pensado, ese descriptivo, etc. Les dejé también en el Drive, ¿sí? Un cartelito que indica la fecha y la metodología del examen final, ¿sí? Así que entren al Drive, ¿sí? Entren al Drive porque ahora no me acuerdo bien y no tengo la agenda a mano, ¿sí? Pero entren al Drive para estar atentos respecto de la metodología y respecto de la fecha del examen final de nosotros, ¿sí? Después van a tener liquidación de sueldo aparte con otra profe que no soy yo, ¿sí? Pero al menos la parte mía, ¿sí? Ya tiene una fecha de examen y de finalización y una metodología de evaluación final, ¿sí? Bien, bueno chicos, si no hay dudas, nos vemos en 10 después del break en la parte número 2. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, lo único, ¿te puedo pedir el link del Drive o es el que está en la descripción del grupo? En la descripción del grupo están los dos links de la carpeta 1 y la carpeta 2. Está todo ahí. Ah, ok, porque encontré el de la 1, pero yo sé que había abierto el de la 2, pero ahora Sí, lo sí, busco sí, bien. está. Fíjate en el grupo de WhatsApp que está, porque yo lo dejé. Dale, listo, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno chicos, nos vemos entonces en 10 después del break, en lo que sería la parte número 2 para revisar algunas bitácoras más, ¿sí? Los veo ahí.